a partir de, dice ella, que están en el sur de la Florida. A mí me parece que no son tan excepcionales, pero bueno, del lobo un pelo, si ella logra defender a los inmigrantes que están en su distrito, en el sur de la Florida, crea un ejemplo y otros congresistas posiblemente empiecen a seguir ese camino. Ella ha dicho que no es solo ella, que es la posición que tiene también Carlos Jiménez y que tiene también Mario Díaz Balart. Vamos a escuchar lo que dijo María Elvira. Vamos a ver la congresista María Elvira Salazar. Veamos. Tratando de ver cómo tapamos esos huecos sin que esta pobre gente, los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, los haitianos, tengan que pagar justos por pecadores. Y eso es lo que está pasando ahora y por eso estamos aquí. Nosotros, los que nos eligieron para venir y vivir en Washington y representarlos en la capital, explicarle a la administración del presidente Trump lo que está pasando, pero yo estoy segura que vamos a ser exitosos. No tengo ninguna duda, es solamente un proceso. Aquí han estado en esta mesa algunos abogados de inmigración que aseguran que entre sus clientes cada vez más hay cubanos que tienen cartas de deportaciones por delitos que cometieron en los años 80 y que los están yendo a buscar y los están deportando. Pero entre esas personas que tienen cartas de deportación hay muchos cubanos, o digamos un número específico de cubanos, que pertenecieron a organizaciones del exilio cuando, como Alfa 66, como Omega 7, que tienen y que tienen órdenes de deportación por actos que el régimen castrista considera terroristas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se va a hacer para impedir que mañana a uno de estos luchadores que en la época en que no había la lucha pacífica ni la lucha por los derechos humanos hicieron lo que se hacía, algunos de ellos incluso instruidos por la CIA, es muy curioso, para impedir que mañana carguen con un luchador anticastrista y se lo entreguen al régimen que los reclama? Mira, esa gente para mí son patriotas, porque todo aquel que trató de derrocar al régimen deleznable de Fidel Castro es un patriota. Obviamente que hay que saber cuáles son los métodos, porque tampoco uno puede usar los mismos métodos que el enemigo. Pero esa gente que están aquí ahora y que tienen orden de deportación están protegidas por la Convención contra la Tortura. Esa gente no pueden ser devueltos a Cuba, aún por seguridad nacional. Pero... Bueno, miren, yo quiero decir las cosas que a mí me parece que son interesantes que María Elvira Salazar dijo aquí y agregarle esta conversación que ellos tienen en la cual mezclan el aceite y el vinagre, para decirlo de alguna manera, mezclan cosas que no tienen nada que ver. A partir de aquí hay que decir algunas cosas porque es importante separar el polvo de la paja, porque nos ilustra cosas que yo creo que siguen sin estar bien. Cao, a defensa de también esos sectores que dominan el enclave autoritario, de este sector pro bloqueo, ha dicho, bueno, empieza a defender y a ligar el tema de los I-220A, los del TPS, y entonces hace dos preguntas que son importantes. Una referida a este grupo de personas que han incurrido en actividades terroristas, y él empieza a obnubilar, a confundir, ofuscar, atormentar la verdad para que le produzca el jugo que él quiere. Y entonces dice, aquellos que el gobierno castrista considera terroristas o que han cometido crímenes de ese corte en los Estados Unidos. No, Cao, no. Estados Unidos no tiene a nadie en una lista de deportación porque el gobierno cubano los considere terroristas. Estados Unidos tiene como deportables a personas, esas que después María Elvira va a llamar que para ellas son patriotas y que ella siempre considerará patriota a todo el que haya sido anticastrista, lo cual no debería ser, porque anticastrista quiere decir estar contra Castro, patriota quiere decir poner la patria primero, patria norteamericana, la patria cubana, y el terrorismo es por definición contrario a un patriotismo auténtico, democrático, como lo es, en mi opinión,
la defensa de las sanciones, porque busca hacerle daño al pueblo para que estalle, así está explicado en el memorándum mayor, y se rebele contra el gobierno. Entonces, cuando ustedes dicen, y dice Cao, que esas personas que están en una lista de deportables porque el gobierno, el régimen castrista los considera terroristas, ahí hay una mentira. Y es una media verdad, pero se convierte en una mentira, porque sí, el gobierno cubano los considera terroristas porque terroristas han practicado un delito internacional que consiste en la presencia y participación de grupos irregulares que usan el terror como arma política, es decir, que atacan a objetivos civiles con el objetivo de obtener objetivos políticos a través del terror. Entonces, lo son. O sea, los que han estado envueltos en atentados, los que han disparado una bazuca contra un barco, como lo hizo Orlando Bosch, que ya no está ahí, los que han hecho actividades contra la navegación internacional. Fíjate qué bonita fue la confusión que tuvo un grupo de terroristas cubanos de derecha que asaltaron un barco español. El barco se llamaba Sierra Aranzazú. Ellos no se fijaron, vieron el cartel Sierra en la cercanía de Puerto Rico, pensaron que era un barco cubano y le cayeron a tiros. No, mira, aunque fuera Sierra Maestra, aunque fuera Sierra Escambray, aunque fuera Sierra de los Órganos, el nombre del barco, usted no le dispara a la navegación civil. Usted quiere tener una batida con las tropas guardafronteras cubanas, usted quiere tener una batida en el mar, que no debería hacerlo porque viola la ley de neutralidad en los Estados Unidos. Pero usted va allí y se bate a tiros con sectores afines al gobierno que estén armados. Si están más armados que usted, se puso usted fatal. Si son más hábiles que usted tirándole tiros a usted que le tira tiros a ellos, es un enfrentamiento armado y el que muere murió. Usted no tiene derecho alguno a usar las armas y a obstaculizar ni la aviación ni la navegación civil. Aténgase a eso. Entonces es muy curioso que el otro elemento que habla Cao a este respecto, y que yo digo que es bueno porque esto hace transparente la discusión. Él dice que fueron entrenados por la CIA, que incluso fueron entrenados por la CIA. Bueno, mire, las cosas con las cuales usted participó como parte de la CIA, lo más probable es que por eso no lo estén tratando de deportar. Es que usted se la tomó en serio y también lo quiso hacer por su cuenta. Cuando ya le habían ordenado los que lo controlan, porque usted aceptó ser controlado, como hicieron en Bahía de Cochino, que eso ya no lo podía hacer. Y en ese caso, te tocaba hacerlo a tu cuenta, y si lo hiciste a tu riesgo, tienes que afrontar las consecuencias. Y si no, estabas violando las leyes de los Estados Unidos, y este es un país con un Estado de Derecho. Y hay que respetar las leyes, te gusten o no. Seas anticomunista, procomunista, lo que quieras hacer, tienes que respetar las leyes, porque eso es el principio de Estado de Derecho. Así que vamos a hablar con claridad. Estaban en una lista de deportables por haber violado las leyes de los Estados Unidos. Y es muy curiosa la ingratitud de aquellos que ponen, no la causa de Cuba, porque ustedes no están poniendo delante la causa de Cuba, ustedes están poniendo la causa de una facción cubana que optó por el platismo de aliarse con una política violatoria de la soberanía cubana, violatoria del derecho internacional, y después, cuando Estados Unidos cambió, no quisieron acatar las órdenes que les habían dado, cuando anteriormente las habían acatado y se habían puesto al servicio de eso por el dinero que les estaban pagando, como mismo hacen otros grupos hoy, ahora por la vía pacífica. No es cierto, Cao, que en aquella época no existía la lucha pacífica. Vuelves a mentir en eso. Ya en los años 60 había habido grandes movimientos de lucha pacífica que no eran los que querían seguir, entre otras cosas, porque eso no llevaba a la caída del gobierno en Cuba en los plazos de tiempo que ustedes querían. Así mismo fue. Y apostaron por la organización de una invasión, apostaron por el uso de técnicas que, como bien tú calificas hoy, eran
terroristas entonces y son terroristas hoy. O sea, yo creo que eso es importante que ahí se vea. Y bueno, María Elvira también nos confiesa quién es ella, porque lo hizo cuando encubrió y fue a hablar en defensa de Posada Carriles al juicio en El Paso. Y ella lo dice cuando dice que ninguno va a ser deportado, lo cual en mi opinión debería serlo en casos en los cuales se pueda garantizar una protección contra la tortura, un juicio justo. Yo voy a dejarlo. Ellos dicen que en Cuba no puede ser. Habría que ver si ese es el caso, pero por ejemplo, si esas personas han estado envueltos, como ha estado el exilio cubano al servicio de Pinochet en atentados terroristas en Roma, atentados terroristas en París, atentados terroristas en Portugal, atentados terroristas en La Habana contra ciudadanos y turistas de esos países, no hay justificación de lucha alguna para proteger ni cerrar filas con esa gente. Nadie que haya participado en una actividad terrorista hay que defenderlo, ni llamarlo patriota, ni nada de eso. Y Omega 7 y Alfa 66, que son las dos organizaciones que con orgullo menciona Juan Manuel Cao, son instituciones, sobre todo Omega 7, ha estado en el registro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como una organización terrorista, porque ha atentado incluso contra diplomáticos cubanos y contra sedes de las Naciones Unidas, etcétera, que básicamente los descalifica como mera organización política. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo importante de irlandeses que reconocen el derecho a una Irlanda independiente y unificada, pero Estados Unidos ha dicho, y hay un acuerdo de extradición, por ejemplo, una buena práctica con Inglaterra, por la cual quieres abogar por la independencia y la unificación del Ulster con el resto de Irlanda, muy bien, no se te ocurra tocar un arma, no se te ocurra presionar por acciones armadas y mucho menos por actividades armadas contra objetivos civiles. Te toca aceptar la ley internacional y moverte dentro de ese marco, porque el gobierno norteamericano ha suscrito acuerdos internacionales contra el terrorismo que convierten la acción de defensa, por ejemplo, de la libertad de los mares, contra la piratería aérea y marítima, parte de la legislación de este país. Y este es un país no manejado por hombres, sino por leyes, si logramos mantenerlo. Como dijo Benjamin Franklin al final de la Convención Constituyente, una república if you can keep it, una república si la pueden mantener. Así que sería un acto de ingratitud cubana tratar de cambiar lo que está en la esencia del sistema político norteamericano, una república federal. Y como elemento republicano, esa importante parte que es el Estado de Derecho.